Vecinos distantes, un retrato de los mexicanos por Alan Riding. Capítulo 8. El petróleo es nuestro. Quinta parte, página 213. Cuando el presidente de la Madrid asumió el mando en diciembre de 1982, heredó una industria petrolera que, a la irritada vista de la opinión pública, había contribuido al derrumbe financiero del país. Por consiguiente, Pemex y su sindicato parecían el punto evidente para que de la Madrid iniciara la tan mencionada renovación moral de la sociedad. Al mismo tiempo, la economía de México dependía más que nunca del petróleo, que representaba casi un 75% de las exportaciones de México y proporcionaría 16,000 millones de dólares en divisas en 1983 y 1984, cantidad suficiente para cubrir las obligaciones inmediatas de la deuda del país. Así, no era la primera vez que un presidente entrante enfrentaba un dilema al tocar el tema del petróleo. Tenía que sopesar los riesgos de condonar aparentemente prácticas rechazadas contra los riesgos quizá mayores de cambiar un modus operandi profundamente arraigado. Mario Ramón Beteta, exsecretario de Hacienda con fama de gran honradez personal, fue nombrado director general de Pemex, con instrucciones de moralizar la empresa. Empezó por proclamar, aparentemente refiriéndose a Díaz Serrano, que en cuanto que sea director de Pemex, ningún negocio privado se llevará a cabo en el despacho del director general. Advirtió que los años de gasto fácil y abundancia se habían terminado, que se construiría el nuevo Pemex mediante una administración eficiente y escrupulosa. Para evitar que Pemex resurgiera como centro semiautónomo de poder político, se encargó a una secretaría nueva, la de Energía, Minas e Industria Paraestatal, que definiera la política petrolera. Y con objeto de dar fin a los negocios turbios privados dentro del monopolio, se impusieron estrechos controles nuevos sobre todas las erogaciones, las cuales de cualquier manera fueron mucho menores en 1983 y 1984 que en el pasado reciente. El nuevo gobierno, habiendo despedido o jubilado a la alta gerencia de Pemex, también se embarcó en la dificilísima tarea de revisar los libros correspondientes a los años de López Portillo. Un incendio en las oficinas generales de Pemex en septiembre de 1982 destruyó los archivos y despertó sospechas de haber sido intencional. Repetimos, un incendio en las oficinas generales de Pemex en septiembre de 1982 destruyó muchos archivos y despertó sospechas de haber sido intencional. Muy pronto se presentaron cargos por peculado contra exfuncionarios de Pemex, llegando a la cúspide con la aprehensión y el proceso del propio Díaz Serrano en junio de 1983, acusado de un fraude por 34 millones de dólares en la compra de 2 buques petroleros para Pemex. Habiendo establecido este fuerte precedente, sin embargo, el gobierno optó por no hacer público todo el caso de Pemex, por temor a perjudicar al sistema político en general. Muchos de los fuertes rumores del pasado, inclusive la supuesta participación de miembros de la familia López Portillo en ventas de petróleo no registradas en el mercado spot de Rotterdam,
quedaron sin confirmación y tampoco fueron desmentidas. Pero aparentemente se había hecho suficiente para evitar que la nueva generación de funcionarios de Pemex siguiera el mismo camino de corrupción. Algunos contratistas extranjeros confirmaron incluso que los funcionarios de Pemex ya no estaban pidiendo retribuciones por conceder contratos. El problema del STPRM involucraba más peligros. Los líderes del sindicato, molestos por la retórica oficial y los ataques orquestados de la prensa, presentaron una cortante respuesta de la quina. El presidente de la Madrid tendrá que ser amigo de los petroleros por las buenas o por las malas, dijo en febrero de 1983. ¿Qué importa si nuestros amigos los presidentes empiezan oponiéndose a nosotros y acaban siendo nuestros amigos? Después alabó la política petrolera de López Portillo y Díaz Serrano en un momento en que ambos gozaban de poquísima popularidad y atacando a los tecnócratas inexpertos que ahora administraban a Pemex. Ordenó a Barragán Camacho que amenazara con emplazamiento a huelga si las demandas salariales del sindicato no eran cumplidas. Antes de abandonar el mando, López Portillo se había asegurado de que tanto Díaz Serrano cuanto Barragán Camacho fueran senadores federales, puestos que les concedían inmunidad ante un encauzamiento. Aunque a Díaz Serrano se le privó de esta inmunidad antes de su aprehensión, a mediados de 1983, Barragán Camacho encontró muy útil esta protección adicional. Cuando la quina aumentó la apuesta del juego, la voluntad del nuevo gobierno pareció desvanecerse. Por ejemplo, mientras que a la mayoría de los trabajadores se les estaba dando un aumento salarial de emergencia del 15%, a Pemex se le concedió un aumento del 28%, así como diversas prestaciones para sus empleados en junio de 1983. Es más, De la Madrid y Beteta fueron fotografiados junto a la quina y Barragán Camacho cuando visitaban una de las granjas modelo del STPRM en una aparente reconciliación pública. Si la dirección de Pemex ha decidido mejorar la eficiencia, honestidad y racionalidad de esta empresa, dijo Beteta, cuenta con el apoyo creciente del sindicato. En privado, los funcionarios de la gerencia ya estaban tratando de explicar por qué no se podía tocar el STPRM. Sin embargo, después de la aprehensión de Díaz Serrano, empezó a aumentar la presión del sector privado, los partidos de la oposición y gran parte de los medios de comunicación para que la limpieza llegara al sindicato. Esto, a su vez, produjo tensiones nuevas dentro del STPRM y en septiembre de 1983, Barragán Camacho presentó cargos de fraude contra Héctor García Hernández, secretario de Educación del sindicato, tratando de demostrar así su participación en la renovación moral. Los acontecimientos siguientes revelaron aún más cosas del STPRM. García huyó a su apartamento en McAllen, Texas, pero unos cuantos días después fue secuestrado por pistoleros del sindicato, introducido ilegalmente a México y presentado ante la quina en Ciudad Madero. El gobierno no quiso aprender a García en estas circunstancias, aunque la quina le obligó a hacerlo. Después, García fue acusado de haber tomado 958 millones de pesos indebidamente,
$6.4 millones al tipo de cambio existente a la sazón de los fondos del sindicato y fue encarcelado convenientemente a unas cuantas celdas de distancia de Díaz Serrano. En realidad, García era igual que otros ricos dirigentes regionales. Operaba desde el puerto de Coatzacoalcos, donde había adquirido un periódico local, La Tribuna, y era dueño de varios negocios más. En un principio se sugirió incluso que era un chivo expiatorio que se había ofrecido voluntariamente para quitar la presión a la quina. Pero estando ya encarcelado, le escribió al presidente sosteniendo que le había entregado todos los fondos sindicales recibidos de Pemex a la quina y a Barragán Camacho, quienes, según decía, no habían rendido cuenta de 20,000 millones de pesos, entonces equivalentes a 1.35 mil millones de dólares en los 10 años anteriores. En medio de este pleito, Óscar Torres Pancardo, exsecretario general del STPRM y secretario general de la sección 30, así como presidente municipal de Poza Rica, murió cuando su auto chocó contra un camión, según se dijo. Se encontró que el chofer de su auto tenía una herida de bala en la cabeza y la familia de Torres Pancardo dijo que éste también había sido asesinado. En medio de rumores que decían que Torres Pancardo había empezado a colaborar con el gobierno contra la quina, el líder sindical instaló a un sucesor leal. En privado, los funcionarios del gobierno llegaron a la conclusión de que Torres Pancardo sí había sido asesinado, pero las autoridades federales nunca siguieron el caso. Pero esta exhibición pública de gangsterismo sindical fortaleció la intervención del gobierno para atacar el problema de las subcontrataciones de la industria del petróleo. Nuevos reglamentos presentados en enero de 1984 prohibían la reventa de los contratos del gobierno a terceras partes, aunque su blanco obvio era el STPRM y las lucrativas comisiones recibidas por sus líderes. Se permitió que el sindicato conservara el 2% para obras sociales, entre comillas, cobrado sobre todos los contratos externos concedidos por Pemex, pero ahora tendría que concursar por los contratos como cualquier otra compañía y ejecutar los que ganara. Con tropas en estado de alerta para desalentar cualquier represalia contra esta medida, la quina recibió el mensaje de que los tiempos estaban cambiando. Respondió con un silencio disciplinado y poco después fue recompensado con una visita de Miguel de la Madrid a Ciudad Madero. La mejor oportunidad para un cambio pacífico, se dice, y se perdió a finales de 1984, cuando la sección 10 de Minatitlán tenía que nombrar al nuevo secretario general del STPRM, que reemplazaría a Barragán Camacho. Consciente de ello, la quina tomó medidas para controlar a la sección 10 casi 2 años antes de las elecciones nacionales. En caso de que un líder sindical que no fuera totalmente dependiente de la quina llegara a ser el líder nacional, el gobierno tendría 6 años para efectuar un golpe lento antes de que la sección primera de Ciudad Madero volviera a asumir el control. A mediados de 1984, la posible amenaza era tan grande que la quina empezó a correr la versión de que él mismo volvería a ocupar el puesto de secretario general. Y para finales de 1984,
logró imponer a un leal seguidor en la sección primera, aunque ello violara las reglas de rotación del sindicato. El tema no era la democracia sindical, sino el poder. El gobierno necesitaba todavía líderes sindicales fuertes, incluso corruptos, para conservar la paz dentro de la industria petrolera, pero a la larga no podía tolerar la supervivencia de un cacique independiente que había empezado a creer que era más fuerte que el sistema y había chantajeado con éxito cuando menos a 3 gobiernos. Empero, a corto plazo, el gobierno parecía no estar seguro en cuanto a la mejor forma para eliminarlo. La cautela del gobierno reflejaba su total conciencia de que México no tenía otra opción que la de obtener lo más posible por su petróleo. Incluso sin un enfrentamiento con el sindicato, había motivos de preocupación. Una baja de la producción de los pozos petroleros terrestres de Tabasco y Chiapas sugirió que estos habían sido explotados en forma excesiva y descuidada a finales de los años 70. Para 1984, solo representaban un 19% del total de las reservas. También había indicios inquietantes de que las reservas de gas natural y petróleo habían sido infladas por Díaz Serrano. En octubre de 1983, Pemex redujo la estimación del contenido de los depósitos de gas seco de Sabinas de 3.5 billones a 1.1 billones de pies cúbicos, al tiempo que, en privado, se reconoció que la extracción de los 17,000 millones de barriles de Chicontepec resultaba demasiado costosa. Solo los campos marítimos ofrecían una promesa nueva, representando ya un 48% de las reservas. En marzo de 1984, con la esperanza de callar los rumores, Pemex anunció un nuevo aumento, aunque solo fue de 500 millones de barriles, del total de reservas probadas de hidrocarburos a 72.5 mil millones de barriles, compuestos por 50,000 millones de barriles de petróleo crudo y el equivalente a 22.5 mil millones de barriles de gas natural y líquido. Eso sí, la atonía económica y el notable aumento de los precios internos de la gasolina sí redujeron el consumo interno y liberaron una mayor cantidad de petróleo para exportación. Sin embargo, las condiciones del mercado externo no eran favorables. Poco después del cambio de gobierno, un nuevo exceso de petróleo en el mercado condujo a varios exportadores a reducir sus precios. En comparación con junio de 1981, cuando México unilateralmente bajó su precio, el gobierno sostuvo largas consultas con exportadores pertenecientes a la OPEP y no pertenecientes a ella antes de bajar $2 el barril a $29 el barril del Istmo y a $23 el barril de Maya, y aceptó limitar sus exportaciones a 1.5 millones de barriles diarios. En esta ocasión, no se cancelaron contratos, se perdieron menos de $1,000 millones por concepto de ingresos esperados para 1983 y, por primera vez, México demostró su deseo de trabajar en concierto con otros productores para estabilizar el mercado internacional de energéticos. Pero también se le recordó abruptamente al nuevo gobierno que el instrumento clave para reconstruir la economía era vulnerable a fuerzas del mercado que estaban fuera del control del país. Y al comienzo de 1985,
Una nueva baja del precio internacional del petróleo sirvió para recordar al gobierno esta vulnerabilidad, esta dependencia en el petróleo. A diferencia de López Portillo, De la Madrid no tenía la opción de aumentar simplemente las exportaciones de petróleo. Expertos del gobierno estimaron que México podría duplicar sus exportaciones a 3 millones de barriles diarios en un lapso de 18 meses a un costo del orden de 10.000 millones de dólares. Pero sin una recuperación importante de la economía mundial o una interrupción prolongada de la oferta de petróleo del Medio Oriente, las condiciones del mercado no justificaban la inversión. Era muy probable que la economía de México siguiera tan petrolizada como antes, pero cuando menos en teoría, parecía destacar una tesis más nacionalista. El crecimiento de la industria petrolera no debería ser sustituto de un desarrollo más sólido. Se dieron a conocer planes encaminados a reducir la parte del total del consumo de energía correspondiente al petróleo en México del 93 al 70% para el año 2000. Sin duda, si el objetivo del país continuaba siendo el fortalecimiento de su independencia económica, los recursos escasos se canalizarían con más prudencia hacia otros sectores de la industria y Pemex desempeñaría un papel de apoyo dentro de la economía en lugar de desempeñar uno dominante. El nuevo Pemex, proclamado por De la Madrid, debería ser un Pemex domesticado. Fin de la parte 5 y fin del capítulo 8. El petróleo es nuestro. Página 218.